Hoy abordaremos un tema importante y muy común en la práctica médica, pero lo haremos desde el punto de vista de un geriatra. Entonces, estos son los temas que vamos a abordar. Y aprovecho para decirle que la epilepsia en el anciano puede confundirse con muchas enfermedades. A veces no se identifica a tiempo por su forma típica que suele presentarse. Por ejemplo, tanto el familiar, porque muchas de esas crisis se presentan en el hogar, el familiar no tiene esa capacidad para identificar o para asimilar que algunos síntomas que presenta esta enfermedad son de, son de una crisis epiléptica. Y eso lleva a que el diagnóstico sea más tardío. Y también por parte de nosotros se hace un poco difícil identificarla porque esto suele confundirse con otras enfermedades, como son el evento cerebrovascular, el evento cerebrovascular transitorio, las mismas demencias, la pérdida de la conciencia, el síncope. Todas estas enfermedades pueden tener una gran similitud, entonces a veces o muchas ocasiones se hace difícil identificarlo. Además de eso, las decisiones terapéuticas suelen ser complejas, porque el adulto mayor es más susceptible a los efectos adversos de los fármacos y a pesar de eso, también los adultos mayores traen consigo algunas comorbilidades que pueden hacer que el paciente tome medicamentos que interactúen con los mismos medicamentos que funcionan para la crisis epiléptica. Entonces, suele ser un poco complejo. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que las últimas literaturas nos dicen que las cifras de incidencia y mortalidad de esta enfermedad ha ido en aumento. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué si esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo? Por ejemplo, si ustedes ven este versículo en Lucas 9:38, ya se estaba mencionando esta convulsión, pero probablemente en este caso o en ese tiempo se pensó que este tipo de enfermedad estaba relacionado con algo religioso, o sea, por una, por un espíritu, o porque es de la expresión de un espíritu, o algo similar a eso, y tal vez no se identificó, pero me seguí haciendo la pregunta y seguí más atrás, y vi que en 3000 antes de Cristo, estas convulsiones la identificaban como algo sobrenatural, no la tenían como una enfermedad. Fue hasta cuando Hipócrates la estudió y dijo que no, que esto es una enfermedad cerebral. Entonces, esa incidencia en los últimos tiempos ha ido en ascenso. Vamos a ver si durante la conferencia podemos buscar o podemos encontrar esa causa de por qué, si es una enfermedad se detectó, se conoce desde hace mucho tiempo, porque ahora es que está aumentando. Ahora, ¿qué me llama mucho la atención? Y es que, por ejemplo, eh, el paciente cuando sufre de esta enfermedad, lo que más afecta es la autonomía. Y al familiar también le afecta, porque, por ejemplo, el familiar va en la mañana donde su papá o su abuelito a preguntarle que si quiere desayuno. Le dice sí, va y busca el desayuno a la cocina y vuelve y se encuentra con papá en el suelo, desmayado o haciendo movimientos involuntarios y eso te causa un impacto en tu vida. El cuidador o el familiar va a describir esto como algo perturbador, algo extraño, algo que lo va a alterar y eso le va a afectar. Además de eso, el mismo paciente también ya por esta enfermedad tiene que cambiar su estilo de vida, porque antes él podía ir tranquilo y solo a chequear su ganado o le gustaba salir a caminar o algo, pero ya el familiar o quien lo cuida tiene miedo de que él salga y porque puede presentar esa crisis epiléptica y puede estar solo. Entonces eso va perdiendo la autonomía. Además de eso, ya no es lo mismo porque no puede conducir, no puede, por ejemplo, estar solo bañándose en un río donde le gustaba, en una playa. Ya en el trabajo no puede hacer el mismo tipo de trabajo. O sea que el tener esta enfermedad hace que cambie totalmente su estilo de vida. Y eso hace que el paciente pierda su autonomía. Y eso es una de las cosas que a nosotros nos gusta preservar. Ahora bien, entrando a la parte de la epidemiología, vemos que de un 8 a un 10% de la población tendrá una convulsión, o sea que de uno de cada 26 personas va a desarrollar epilepsia a lo largo de su vida. Pero algo más impactante entre los adultos mayores, y es que
el 25 al 50% de las crisis epilépticas ocurren en mayores de 65 años. Ya pasando al primer mundo, el 2% de los pacientes mayores de 60 años tiene epilepsia, o sea que de 120 a 180 casos por cada 100.000 habitantes. Esto hace que esta enfermedad sea una de las más comunes. Ahora, ese riesgo de mortalidad se duplica cuando el paciente llega a los 70 años, pero cuando el paciente ya cumple los 80 años, ese riesgo se triplica. Es por eso que esta es una de las enfermedades más frecuentes en el adulto mayor de las enfermedades neurológicas después del evento cerebrovascular y los trastornos mentales, que son la demencia, el Alzheimer y esas enfermedades. Entonces, hay que tenerla muy, muy, muy pendiente. Entonces, vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas, donde yo voy a hacer la pregunta, pero también voy a dar la respuesta. La primera pregunta es, ¿qué es una convulsión? Y aprovecho para colocarle un video donde se presenta un ritmo ordenado de la actividad neuronal, pero si por alguna razón entonces ocurre una epilepsia, entonces vean cómo esta actividad neuronal comienza a aumentar. Y ahí aprovecho para colocar la definición de lo que es una convulsión de acuerdo a la Liga Internacional contra la Epilepsia, que la define como una aparición de signos y síntomas debido a una actividad neuronal que es anormal, excesiva o sincrónica en el cerebro, como pudieron ver la imagen. Ahora, ¿qué es una epilepsia? Una epilepsia es una enfermedad de un cerebro que está predispuesto a presentar crisis epilépticas. Entonces aquí entramos a tres criterios que el paciente debe cumplir uno de ellos. Por ejemplo, el primero, debe tener dos o más crisis epilépticas no provocadas con una separación mayor de 24 horas. Este término de no provocado lo vamos a explicar más adelante, así que ténganlo anotado. El otro criterio es una crisis epiléptica no provocada y una probabilidad de recurrencia de un 60% en los siguientes 10 años. Entonces, eso se va a registrar en un electroencefalograma o cuando se le haga una neuroimagen y podemos evidenciar que existe una lesión potencial epileptógena en esa imagen. Y ya, cuando el paciente ya tiene ese diagnóstico de síndrome epiléptico definido. Entonces, la siguiente pregunta, si esto es una epilepsia, ¿qué tipo de epilepsia es? Entonces, como vieron la imagen, la crisis epiléptica se divide en focal generalizada o un origen desconocido. Y esto puede ser con la conciencia preservada o focales con alteraciones. Por ejemplo, ahora se agregó un nuevo término en la nueva clasificación donde presentan dos nuevos términos donde dicen que es observable o no observable, donde antes se mencionaba que era motor o no motor. Ahora, esos términos, observable o no observable, se refieren a que nosotros podemos ver cuáles son esos síntomas. Por ejemplo, lo que nosotros normalmente vemos en una epilepsia, que es la sacudida tónico-clónica, el paciente se ponga rígido, se caiga, tenga desviación ocular, esos son síntomas que uno puede ver. Pero los no observables son síntomas que nosotros no podemos ver, pero el paciente lo siente, como una sensación epigastrágica, miedo súbito, olores extraños, hormigueo o alteración de sensorio. Todos esos síntomas son no observables, solamente lo puede detectar el paciente. Entonces, esos dos términos se agregaron en la nueva clasificación de, de la epilepsia. Entonces, seguimos a las preguntas. ¿Por qué ocurre la epilepsia? Casi 2/3 de las epilepsias en el anciano se le puede encontrar una causa. La otra parte son criptogénicos, o sea que no podemos encontrar una causa específica. De lo más frecuente que podemos ver que pueden provocar estas epilepsias están las lesiones cerebrales. Entre ellas, en la causa más frecuente está el evento cerebrovascular. El 30 o el 40% de la crisis epiléptica se debe a esto. Incluso hay muchos autores que dicen que si el paciente presentó una crisis epiléptica, ya por eso debemos colocarle prevención secundaria por un evento cerebrovascular, agregarle ya sea un antiagregante y una estatina. Pero también muchas de las causas que son criptogénicas, muchos autores dicen que podemos colocarla como si fuera un síntoma potencial de un evento cerebrovascular.
De esos eventos sabemos que se clasifican en isquémicos y hemorrágicos. De estos dos, los procesos que son más epileptógenos son los hemorrágicos, principalmente los corticales extensos. Aunque cualquier presentación para una crisis epiléptica, como por ejemplo un hematoma subdural, una hemorragia intraparenquimatosa, subaracnoidea, cualquiera de esas puede provocar una crisis epiléptica. Además, no podemos olvidar de los infartos arteriales provocados por un origen cardioembólico, o sea, por una arritmia. Esto, aunque son menos frecuentes, también lo pueden causarlo. Ahora, las crisis después de un evento cerebrovascular pueden ser temprano cuando se presentan en la primera 48 horas, que puede presentarse de forma aislada y recurrir en un 3 a un 6% de los siguientes años. Y la tardía, que es después de las 48 horas, estos pacientes también pueden, alrededor de un 12% de estos pacientes mayores pueden presentar una crisis a los 5 años posterior a un evento cerebrovascular. Pero también los traumas graves pueden ser factores de riesgo para crisis epiléptica, al igual que los tumores, los supratentoriales, también pueden causar. Ahora, los problemas metabólicos, que son los que probablemente uno como clínico puede detectar con más frecuencia. Entre ellos están por ejemplo, los desequilibrios hidroelectrolíticos, que entre ellos están la hiponatremia, la hipernatremia, la hipomagnesemia. Todo esto puede provocar crisis epiléptica, al igual que los trastornos de la glicemia, como la hipoglicemia o la hiperglicemia puede causar crisis epiléptica. Y esto tenemos que detectarlo a tiempo, porque si manejamos la causa, el paciente deja de convulsionar. También tenemos que tener en cuenta otros trastornos como la parte genética, los cuadros infecciosos, como son las encefalitis, la meningitis. Todo esto también tenemos que tenerlo pendiente. Y a muchos pacientes con síndrome de Down, nosotros tenemos que también estudiar esta parte porque estos pacientes, como están avanzando los tratamientos ahora, estos pacientes ya están llegando a los adultos mayores y ellos pueden presentar movimientos, unos mioclonos que son intensos, que pueden similar una crisis epiléptica. Ahora, los fármacos también pueden producir estas crisis. Y yo le traje aquí los fármacos que más frecuente uno usa como geriatra y que son los que más pueden provocar crisis epiléptica. Entre ellas están la benzodiazepina, lo mismo anticonvulsivos, los antipsicóticos, antidepresivos, algunos antibióticos y los corticoides son fármacos que pueden provocar crisis. Ahora, yo se los traje de diferentes formas, de acuerdo al riesgo. Por ejemplo, un riesgo alto es la glibenclamida, que son fármacos muy frecuentes que se usan para la diabetes. Estos pacientes pueden provocar hipoglicemia y provocar crisis epiléptica. Estos fármacos, muchas de nuestras guías lo tiene para el adulto mayor, no se debería indicar por el gran riesgo de hipoglicemia. Antibióticos como el EpiPen y ese pepino, y antidepresivos como el bupropión, antipsicóticos como la clozapina, el tramadol que se usa para el dolor, todos estos medicamentos, y la insulina también son medicamentos de alto riesgo que pueden provocar crisis epiléptica. Ahora, los riesgos que están en riesgo moderado están los antibióticos como la ciprofloxacina, ah, el haloperidol, que también se usa también en la parte de geriatría. Estos medicamentos son riesgo moderado, y los de riesgo bajo, que son medicamentos que uno usa a diario para pacientes con demencia o algún otro trastorno, están los antipsicóticos a dosis baja. Entonces hay que tener muy pendiente la dosis que se le va a colocar de todos estos medicamentos, teniendo en cuenta de que todo esto puede provocar crisis epiléptica. Ahora, hay casos raros, por ejemplo, un paciente con una embolia pulmonar puede provocar una crisis si el paciente, antes de provocarlo, presenta un cuadro de confusión o presenta síntomas cardiopulmonares, y posterior a eso, entonces el paciente presenta una crisis, y posterior a la crisis, entonces el paciente se ve hemodinámicamente inestable, debemos presentar en una embolia pulmonar. Entonces, pasando a la siguiente pregunta. ¿Es esto una convulsión
o un evento no epiléptico. ¿Por qué esta pregunta? Porque múltiples eventos paroxísticos pueden simular una convulsión. Como le dije, la causa más frecuente de pérdida de la conciencia en el anciano es el síncope. Y el síncope puede simular una, una crisis epiléptica. Entonces es por eso que nosotros requerimos, o el médico debe ser minucioso para investigar sobre estos eventos para poder llegar al diagnóstico de una crisis epiléptica. Entonces al paciente se le debe pedir o al familiar que se le debe preguntar que en ese momento qué le estaba haciendo o si el paciente presentó algún síntoma después de esa crisis, después de eso, de esa crisis, o qué estaba haciendo, qué pudo haberlo provocado, y si el paciente tuvo aura, que no es muy frecuente en el adulto mayor, porque la mayoría de las crisis epilépticas ocurren en la parte frontal y en el parietal, y el aura ocurre comúnmente en la parte temporal. Pero si se presenta, es muy frecuente que lo haga con síntomas motores, sensitivos o vértigos. Entonces hay que tener pendientes esos vértigos que no pueden ser, que no son, no mejoran con algunos tratamientos que persisten. La forma más frecuente son las molestias epigastrágicas, pero en el adulto mayor son estas tres. Entonces nosotros tenemos que hacer un historial completo del paciente. Por ejemplo, si el familiar menciona que el paciente se hizo pipí, o sea, hizo incontinencia urinaria o fecal, o que se mordió. Eso no son cosas frecuentes o que van con la edad. No puede decir que no son síntomas que van por la edad, que no le hice caso, porque imagínese, él es el ancianito, ya, eso ellos lo hacen normalmente. Esto no, estos son síntomas que son importantísimos para uno llegar al diagnóstico. Entonces, nosotros debemos preguntarle al paciente o al familiar si el que estaba evidenciando la crisis no está, entonces lo llamamos y le preguntamos qué ocurrió, qué estaba haciendo el paciente antes, qué pasó en ese momento, se le introdujo algún medicamento nuevo, se le retiró un medicamento que ya le estaba usando, como una benzodiazepina, que lo estaba usando por mucho tiempo, se le retiró de forma brusca, o algún otro medicamento. Se le debe preguntar que si hizo movimientos, si se puso rígido, si se puso flácido, si cuando él estaba en ese en esa etapa le respondía cuando usted le hablaba, quiso cambio de su coloración de la piel, estaba somnoliento, débil. Posterior a que pasó la crisis, cómo quedó el paciente, si quedó con alguna debilidad en uno de los miembros, si no podía hablar, si se presentaba alteración para hablar, o sea, disartria. Todas esas cosas debemos preguntarlas para uno tener un, para tener una idea de más o menos qué tipo de crisis pudo presentar el paciente. Y después de eso hay que hacer un examen físico buscando, por ejemplo, si el paciente tuvo alguna mordedura en la lengua, si tiene algún hematoma por algún golpe en el cuerpo, si tuvo una luxación del hombro porque se cayó, nadie supo por qué. Todo eso tenemos que saberlo. Y si el paciente posterior a esa crisis, top, o tuvo alguna debilidad transitoria. Todo eso tenemos que preguntarlo para nosotros poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, aquí podemos ver cómo podemos reconocer una crisis epiléptica focal, donde se pueden presentar movimientos involuntarios de una parte del cuerpo, una sensación extraña, un hormigueo, una pérdida de la conciencia, de un colapso total, movimientos orales repetitivos, un comportamiento inusual, y la generalizada es la que normalmente vemos que es el paciente que pierde la conciencia, se pone rígido y comienza a hacer movimientos. Ahora, eso es lo que normalmente se ve en un paciente joven, pero en un adulto mayor puede presentarse clínicas que no son muy típicos. Entonces, ¿cuáles son características que pueden sugerir que el paciente hizo una convulsión o algo mayor? El paciente estaba durmiendo y se levantó confundido. Y tal vez a la una hora o 2 o 3 horas después, entonces el paciente volvió a su normalidad. Esos son síntomas atípicos que tenemos que tenerlo muy pendiente. O el paciente estaba normal, caminando y se cayó de forma brusca.
Eso tenemos que tener pendiente. O durante el día, el paciente está bien hablando contigo, pero de un momento a otro cambió su comportamiento, eso hizo un cuadro de confusión o delirio. Eso tiene que alertar. O el paciente hace episodios recurrentes, algunas, o sea, hace mucho algún tipo de trastorno de la conducta en diversas situaciones, repetitivos. Entonces, estos son síntomas que tenemos que detectar, que son atípicos y que son muy frecuentes en el adulto mayor, y nos pueden llevar al diagnóstico de una epilepsia. Pero lo que lo hace más difícil es que el paciente no presenta normalmente, no presenta aura, no presenta los movimientos típicos. Entonces a eso usted le agrega que el paciente tiene demencia, que no va a poder manifestar esos síntomas igual, y también presenta cuadro de delirio y se puede llegar a un diagnóstico erróneo por eso. Entonces por eso nosotros tenemos que ser muy precavidos y tener siempre esta enfermedad cuando el paciente tiene factores de riesgo y presenta estos síntomas que son muy atípico. Ahora, la siguiente pregunta. Si se produce una convulsión, ¿se trata de una convulsión provocada o sintomática aguda o de una convulsión no provocada? Las, las convulsiones que son no provocadas se deben, las convulsiones que son provocadas se deben a que hay una causa aparente. Y no se espera que esa crisis vuelva a reaparecer si ya manejamos la causa. Por ejemplo, el paciente fue un fármaco que lo provocó o o fue un factor metabólico, como por ejemplo un desequilibrio hidroelectrolítico, se maneja y ya el paciente no debería presentar convulsiones. A estos pacientes no debemos manejarlo con manejos o con fármacos antiepilépticos, sino que debemos manejar la causa específica. Y ya posterior, la crisis va a mejorar. Entonces, nosotros debemos preguntar si el paciente interrumpió algún fármaco de forma brusca que se le recetó, o el paciente era alcohólico, después de tomar de forma brusca, él tomaba benzodiazepina y ya no la está tomando de forma brusca. Entonces, todo esto nos puede alertar de cuál sería la causa. Y a estos pacientes tenemos que hacerle todo tipo de análisis buscándole desequilibrio hidroelectrolítico, sodio, potasio, sodio, magnesio, calcio. Tenemos que buscar también si el paciente es un paciente renal y está haciendo una uremia que le puede provocar estos síntomas, una encefalopatía metabólica. O sea, todo tenemos que tratar de identificarle una causa. O el paciente está haciendo una hipoglicemia. Esos son un trastorno grave que tenemos que manejarlo. Entonces, todo eso tenemos que tener alerta. Ahora, si se trata de una convulsión no provocada, aquí, como dice el nombre, no se va a encontrar una causa aparente y esta se va a dividir en que son genéticas, pueden ser estructurales, pueden ser ya sea infecciosas, inmunitarias o desconocidas. Y se han hecho varios estudios sobre esto y se ha evidenciado que cuando el familiar o el paciente es llevado a la emergencia por presentar una crisis epiléptica, probablemente ya el paciente anteriormente haya hecho crisis anteriores. Entonces, debemos preguntarle si el paciente, por ejemplo, estaba hablando con usted y de un momento a otro se quedó viendo fijo y se fue por un momento y no le respondió al llamado. Un paciente frecuente, tenía un paciente que sí hacía estos tipos de síntomas, un paciente con una demencia ya avanzada, y el paciente cuando ella estaba hablando con un familiar se le quedaba viendo fijo, pero no le respondía por un tiempo y volvió otra vez y reaccionaba al ratito. Entonces, eso tenemos que tenerlo pendiente y preguntar esto a los familiares. O el paciente hizo una sacudida rápida de uno de los miembros, o se mordió la lengua sin una causa aparente, o se hizo pipí, tuvo incontinencia. Esto tenemos que tenerlo pendiente porque pueden ser síntomas atípicos de una crisis epiléptica. Ahora, ¿qué ocurre después de una crisis? Y aquí entramos en lo que es el estado postvital, que ocurre después de que el paciente hace una crisis epiléptica. ¿Qué va a ocurrir aquí? Después de que se ocurra una descarga eléctrica excesiva durante una crisis epiléptica, entonces va a ocurrir una inhibición neuronal transitoria mediada eh, por un aumento del neurotransmisor GABA. Entonces va a comenzar una disminución de esa excitabilidad neuronal
y se van a comenzar a activar mecanismos protectores del cerebro. Y entonces ahí comienzan los síntomas, como por ejemplo el paciente se va a poner sonoliento, va a presentar confusión y va a disminuir su nivel de conciencia. Entonces, en ese proceso, donde el paciente está en una crisis epiléptica, el cerebro entra en una fase de un agotamiento neuronal para recuperar su equilibrio. Y durante la crisis hay un aumento del consumo de glucosa y de oxígeno, lo que va a ocurrir hipoxia cerebral, acidosis láctica y va a disminuir el flujo sanguíneo posterior a esa crisis. Entonces, aquí el paciente va a comenzar a presentar fatiga neuronal, el paciente se va a desorientar, va a presentar letargo o una lentitud cognitiva. En cuanto al flujo sanguíneo, va a ocurrir en dos fases. La fase ictal, que cuando el paciente está presentando una crisis, donde el flujo sanguíneo comienza a aumentar, y luego en la fase postictal, donde hay una hipoperfusión cerebral regional, y esto entonces se va a traducir a síntomas como una confusión prolongada, un déficit neurológico focal, o una parálisis de TOP o alteración del lenguaje o de la memoria. Todos estos son mecanismo de protección para que el paciente no vuelva a presentar una nueva crisis. En el adulto mayor, esas manifestaciones pueden ser un poquito prolongadas. El paciente puede durar después de una crisis un minuto, puede presentar segundos o puede presentar horas hasta semanas, dependiendo del tipo de lesión que tuvo o si el paciente le colocaron medicamentos que puedan aumentar ese estado postictal. Y esto puede tener alteraciones mayores en un adulto mayor. Ahora, ¿cuáles son esas comorbilidades que están asociadas? Ya vimos que es muy frecuente los eventos cerebrovasculares, que son muy frecuentes en los adultos mayores de 60 años. La neoplasia hay que tenerla pendiente y más cuando el paciente ha presentado crisis epilépticas que son refractarias. Entonces, los gliomas pueden provocar este tipo de crisis, aunque estos gliomas se pueden presentarse en menos de 1%, pero hay que tenerlo pendiente. Ahora, el insomnio, o sea, la deprivación del sueño, va a incrementar la frecuencia de la crisis epiléptica. Y al igual que el mismo tratamiento de la epilepsia puede afectar la arquitectura del sueño. Y el sueño es clave, todo el mundo sabe lo importante que es el sueño, principalmente los médicos. El sueño es clave para consolidar esos cambios que se producen en la neurona que llevan a que mejore el aprendizaje, la memoria y la realización de tareas adecuadas. Si usted no tiene un sueño adecuado, usted va a tener una pobre capacidad funcional y va a empeorar su cuadro cognitivo. Entonces es importante que el paciente pueda dormir tranquilo. Y de las afectaciones del ánimo más frecuentes está la depresión. Un 55% de los pacientes con epilepsia presentan depresión. Entonces, tenemos que detectar eso a tiempo y manejarlo. Principalmente estos pacientes que no se le ha tenido un buen control de esa crisis epiléptica. Esta combinación de depresión y crisis epiléptica afecta significativamente la calidad de vida del paciente. Tenemos que tenerla muy, muy pendiente. Ahora, ¿qué más podemos hacer? El diagnóstico de las primeras crisis epilépticas son clínicos totalmente, pero tenemos, aparte de la historia clínica, tenemos otras cosas que pueden ayudarnos a arrojar datos importantes para correlacionar, principalmente cuando hay síntomas que son atípicos. Por ejemplo, el electroencefalograma es importantísimo. De un 12 a un 50% de los adultos que presentan una nueva crisis presentan anormalidades epileptiformes detectadas en un electroencefalograma de rutina. Y el rendimiento del diagnóstico es mayor cuando se realiza en las primeras 24 horas. Lo recomendable es realizar, si el paciente presenta crisis, en esas primeras 24 horas hay que hacerle su electroencefalograma. Pero el electroencefalograma se debe realizar cuando tú estás sospechando que el paciente tiene una crisis. O sea, tú no puedes hacerle de rutina un electroencefalograma si tú no lo estás pensando, porque un 3% de las personas que no tienen crisis epiléptica tienen cambios en un electroencefalograma. Entonces, a estos pacientes tú no lo puedes sentenciar con un antiepiléptico, con un tratamiento para la epilepsia, si no es necesario. Entonces, la neuroimagen también es importantísima. Principalmente la que pasa acceso fácil es la tomografía, pero
eh, la que tiene mayor sensibilidad es una resonancia magnética que se debe hacer también en el paciente. Es mejor para detectar lesiones que son epileptógenas. Y, pero si el paciente, estamos sospechando que fue un evento hemorrágico, con una tomografía simple se puede llegar al diagnóstico. La tomografía tiene sus limitaciones por la exposición a las radiaciones, tiene menos sensibilidad en algunos, por ejemplo, a los gliomas en más formaciones. La tomografía también, la resonancia también tiene sus ventajas, su acceso es menos rápido. Si el paciente tiene un marcapaso, tiene algún implante metálico o una prótesis de cadera, entonces no se le debe hacer. Pero sí es importante, si el paciente no cumple con nada de eso, que se debe hacer una resonancia magnética durante su ingreso. Otras cosas que debemos tener pendientes también son la punción lumbar, cuando tú estás sospechando que el paciente tiene una meningitis o si el paciente tiene algún trastorno metabólico, ahí tenemos que hacerle todo tipo de análisis, incluyendo un examen de orina, glucosa, electrolitos, urea, creatinina, todas esas cosas tenemos que hacer. Entonces, quise traerle también una emergencia neurológica, que es el estado epiléptico, que es cuando ya las convulsiones son prolongadas o esa crisis epiléptica el paciente no llega a recuperar. Entonces, los criterios para esto son que el paciente dure o 5 minutos durante esa convulsión o que él presente dos o más crisis sin recuperarse. Esto debe ser un paciente que hay que tratarlo pero rápido, porque entre mayor es la crisis, mayor daño cerebral, secuelas neurológicas y mayor mortalidad. Estos estatus epilépticos se dividen en estatus convulsivo y no convulsivo, que es incluso el más difícil de detectar. Y aquí le traje el tratamiento que debemos realizar. eh, en los primeros pasos cuando el paciente llega de 0 a 5 minutos, hay que evaluar si es por una hipoglicemia y manejarle el oxígeno, colocarle un acceso a una vía periférica, corregir esa hipoglicemia si lo tiene. Y si en dado caso no tiene eso no tiene ningún, o sea, no tiene alguna alteración de la glicemia, entonces tenemos que pasar a los tratamientos. Y la primera línea están el lorazepam, la diazepam y midazolam, ahí están las dosis correspondientes. Pero si a los 10 minutos el paciente no respondió, entonces pasamos a los siguientes medicamentos como el levetiracetam, el valproato, la fosfenitoína. Esos medicamentos se colocan dependiendo de la condición del paciente. Ok, muchos de ellos tienen muchos efectos adversos. Y de tercera línea ya el paciente, entonces tenemos que sedarlo, pero ya un paciente que debe de ir a cuidados intensivos. ¿Por qué debemos tener cuidado con la dosis de los antiepilépticos? Y aquí vamos a entrar a las alteraciones que puede presentar la fisiología del paciente anciano. Por ejemplo, en una edad avanzada, el paciente presenta alteraciones fisiológicas que pueden modificar el tratamiento de un fármaco antiepiléptico, haciéndose más susceptible a los efectos adversos. Por ejemplo, lo primero que se puede producir son atrofia gástrica y reducción de la motilidad intestinal. Eso va a hacer que se modifique la absorción de este fármaco y volviéndose irregular. Además, si ustedes se fijan abajo, hay una reducción del agua corporal total que va a modificar el volumen de distribución del fármaco y también va a disminuir su vida media, va a provocar alteración en la vida media del fármaco. Por ejemplo, un adulto joven, un diazepam que puede durar 20 horas, puede durar 20 horas en un joven, en un adulto mayor por estas alteraciones, entonces puede durar 80 horas. Entonces eso va a aumentar el riesgo de acumulación de fármacos y va a aumentar los efectos adversos. Ahora bien, en cuanto a la proteína, la unión de algunos fármacos se puede reducir. Como resultado, por ejemplo, la fracción libre de, se une a la proteína, como son fármacos como el ácido valproico, la fenitoína, que pueden aumentar hasta un 60%, lo que conlleva un riesgo alto de efectos adversos y de intoxicación. O sea, hay que tener pendiente de fármacos que se unen a proteína porque en el adulto mayor estas
proteínas pueden provocar alteraciones por desnutrición, por algunas infecciones, eh, etcétera. Y también no podemos olvidarnos que los órganos también envejecen. Por ejemplo, el hígado también va a provocar alteración y el metabolismo del hígado va a ser un poco más lento. Y medicamentos como la carbamazepina y la fenitoína, la lamotrigina, entonces van a provocar que se filtran, se metabolizan por aquí, entonces van a aumentar sus efectos adversos, al igual que los fármacos que se depuran o que se filtran por el riñón, como es el levetiracetam. El riñón también envejece y la filtración entonces va reducida y eso va a hacer que estos medicamentos puedan aumentar sus efectos adversos si hay alteración renal, como también puede presentarse la gabapentina y la pregabalina. Y agregado a eso, entonces tú le agregas que el paciente sufre de otras enfermedades que también incluyen fármacos. Y esos fármacos entonces pueden interactuar con los antiepilépticos y eso va a hacer que los efectos adversos de estos medicamentos empeoren. Entonces, aquí le traigo cuál sería lo que debe tener un fármaco antiepiléptico para un adulto mayor. O sea, cuáles de características debe tener un fármaco para que sea lo más ideal posible para un adulto mayor. Entonces, lo primero es que debe tener una buena absorción, próxima a un 100%, una biodisponibilidad alta. ¿Por qué? Porque va a garantizar niveles plasmáticos estables y predecibles. Recuerden que ya el paciente adulto mayor, como se mencionó, va a presentar atrofia gástrica y va a disminuir esa movilidad gástrica. Entonces puede provocar alteraciones en esa absorción. La unión de la proteína plasmática debe ser baja, porque para así reducir interacciones y variabilidad en el paciente con hipoalbuminemia, que es muy frecuente en un adulto mayor, principalmente los que están desnutridos. Las interacciones farmacológicas deben ser mínimas para así tener o facilitar el uso de la polifarmacia. La vida media debe ser larga, así podemos tener una mayor adherencia al medicamento. Metabolismo hepático nulo, recuerden que mencioné que el hígado también va a disminuir su metabolismo. eh, y los efectos secundarios debemos de tratar de disminuirlos. Su toxicidad sistémica nula, impacto en metabolismo óseo, eso es importante porque los adultos mayores son muy propensos a la osteoporosis. Si tú le agregas un fármaco que pueda provocar o empeorar la osteoporosis, entonces estamos haciendo una mala elección de fármaco. El impacto cognitivo también es importante, así los pacientes podemos preservar la memoria, la atención y su funcionalidad. El paciente que presenta una crisis epiléptica, después de su mejoría, tenemos que hacerle pruebas cognitivas para tener una base, porque fármacos como algunos antiepilépticos pueden provocar irritabilidad o pueden provocar somnolencia, o pueden provocar delirio. Y los mismos fármacos que se colocan para la demencia también pueden provocar crisis epiléptica como la memantina. Entonces tenemos que tener una base de esa parte cognitiva del paciente. Ahora bien, vamos a ver cuál sería el tratamiento ideal de acuerdo a todos estos cambios que hemos presentado. Aquí le traje lo que se debe realizar cuando un paciente presenta una crisis epiléptica en el hogar, que el paciente hay que recostarlo, colocar ese lado y si tiene una hemorragia, ponérsela dentro de la boca, evitar poner los dedos dentro de la boca para abrirla porque se van a arrepentir. Y si el paciente eh, es un paciente que ya es conocido con crisis epiléptica, o sea, es conocido como una epilepsia, y el paciente se le olvidó tomar medicamentos, después que se recupere, lo ideal es que se tome su medicamento. Si es una primera crisis, lleva a la emergencia para evaluación. Entonces, aquí tenemos algunos fármacos que son muy frecuentes para el manejo de la epilepsia. Y vemos de ellos cuál sería el más ideal de acuerdo a los cambios fisiológicos que se presentan en un adulto mayor. Y entre ellos, el que tiene un perfil ideal es el levetiracetam. Es muy útil porque
mide su biodisponibilidad un 100%, no se, la unión a la proteína es muy baja comparado con el valproato, tiene interacciones mínimas, no tiene un metabolismo significativo en el hígado comparado con el valproato, pero sí tiene un efecto a nivel, o sea, se, tiene un metabolismo sí, renal, y a los pacientes que tienen enfermedades renales tenemos que reajustar sus dosis. Y importante, su impacto óseo no es significativo, su impacto cognitivo es bajo, pero sí puede provocar síntomas similares a la demencia, como irritabilidad, somnolencia. Entonces tenemos que tenerlo muy frecuente. De estos, el segundo que tiene un buen perfil cognitivo es la amotrigina, que tiene una buena tolerancia. Y el paciente que ya tiene deterioro cognitivo, que tiene depresión, este es un fármaco de mucha elección. El valproato es muy eficaz para el adulto mayor, pero por su metabolismo hepático y las grandes interacciones que tiene y sus efectos sobre la parte ósea, lo hace que no sea el ideal. Entonces, aquí le traigo los fármacos principales que conocemos, por ejemplo, la carbamazepina, que es un buen medicamento para estas crisis, pero puede provocar neurotoxicidad, alergias, hiponatremia y osteoporosis. Al igual que el valproato, que es un fármaco excelente para todo tipo de crisis, pero puede provocar aumento de peso, puede provocar temblor y puede provocar osteoporosis. De los medicamentos que son nuevos, por ejemplo, la gabapentina, la pregabalina, pueden provocar mareos, sedación, somnolencia, el levetiracetam, sedación, que es muy frecuente, y alteraciones conductuales, o sea, que tienen muy frecuente. La lamotrigina tiene un ajuste lento de la dosis, puede provocar rash y es dosis dependiente, puede provocar insomnio. Por ejemplo, aquí le traigo un ejemplo de fármaco, de un paciente muy frecuente en nuestra consulta, un paciente que tiene polifarmacia, porque tiene un antiagregante, un anticoagulante, una estatina, un IECA, un bloqueador. Entonces aquí lo que vamos a ver es priorizar las mínimas interacciones que tengan un bajo impacto cognitivo y que tengan buena tolerabilidad. Y de estos fármacos, el ideal sigue siendo el levetiracetam por la baja interacción hepática y se puede colocar al paciente con polifarmacia, pero debemos que ajustarlo si el paciente tiene enfermedad renal crónica. La motriguita también excelente para un perfil cognitivo, es útil para la depresión, y estos serían los más ideales. El valproato, por sus interacciones y su hepatotoxicidad, hay que tener mucho frecuente, tener con mucha precaución para colocarlo. Aquí, dependiendo de la tipo de crisis, tenemos el fármaco ideal. Por ejemplo, si es focal, que es la más frecuente en el adulto mayor, el levetiracetam puede manejar esa parte. Si es generalizada, el valproato. Los pacientes post-EBC, el levetiracetam tiene un gran estudio donde en este estudio se observaron que el levetiracetam y la motrillita podría ser un anticonvulsivante muy seguro y tolerable para estos pacientes que presentan convulsiones posterior a un ictus. Y aquí lo traje dependiendo de acuerdo a su enfermedad de base. Por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, el fármaco electivo sería una lamotrigina, y luego el valproato de elección. Entonces, te lo tengo colocando dependiendo de su enfermedad, pero hay que también tener pendiente el tipo de crisis que el paciente presenta. Si el paciente tiene una enfermedad hepática, el levetiracetam es la elección y la lacosamida como una alternativa. Si tiene polifarmacia, igual. Ahora, si el paciente tiene demencia o deterioro cognitivo, podemos darle beneficio a la motrigina, tiene un mejor perfil, y el levetiracetam, teniendo en cuenta que puede provocar irritabilidad o sedación. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, el levetiracetam como primera opción, y la motrigina también se puede tener como una segunda elección. Entonces, aquí le traigo una terapia probada de última generación, donde lo que se ha probado se ha tratado de colocar en epilepsias focales que son refractarias. Lo que se hace es una estimulación del nervio vago, una estimulación profunda del núcleo anterior del tálamo,
y neuroestimulación sensible de circuito cerrado a las zonas o zonas epileptogénicas. Esta terapia solamente se está usando como terapias ya paliativas. Entonces, por lo menos tenemos una opción para esas convulsiones eh, que no han sido manejadas no correctamente, sino que han sido de forma refractaria a los fármacos. Entonces, tenemos por lo menos una alternativa. Ya concluyendo, recuerden que frecuentemente, como les mencioné al inicio, esta enfermedad es subdiagnosticada porque presenta síntomas atípicos y se puede confundir con otras patologías. Tiene altas incidencias en el anciano, asociada al envejecimiento, y tenemos que tener un buen reconocimiento, teniendo siempre pendiente este tipo de enfermedad. Causa principal, el ictus, seguido de trastornos metabólicos y neurodegenerativos. Las manifestaciones que son poco evidentes, recuerde, confusión, que el paciente se caiga de forma repetida o tenga cambios conductuales. Lo más importante que tenemos que tener pendiente con esto es que el paciente pueda tener una adecuada autonomía y una calidad de vida. Las altas comorbilidades tenemos que tenerla pendiente, como la depresión, la demencia y el insomnio, poder manejarla, porque son factores de riesgo. Recuerden que el diagnóstico es clínico, pero tenemos el electroencefalogramas y las imágenes que nos pueden ayudar con el diagnóstico, y debemos individualizar cada paciente para el tratamiento. Así, tener pendiente los efectos adversos. Siempre inicia con dosis baja y luego ir reajustando. Y el diagnóstico temprano mejora el pronóstico y también reduce la complicación. Aquí les dejo una bonita imagen y muchas gracias por poner atención.